Buenos días, los saluda desde Guadalajara, Perla y Rodrigo, y les damos una cordial bienvenida a este su programa Trascendiendo Unidos. Como platicábamos la semana pasada, estábamos hablando un poquito del católico actual, entonces vamos a hacer un pequeño seguimiento de este tema, pero le vamos a dar un giro hacia lo que son la cruz, lo que es las pruebas. Entonces, pues esperemos que les guste este programa. Buenos días, ¿qué tal amigos? Pues sí, como les comenta Rodrigo, vamos a hacer la continuación del tema anterior. El lunes pasado nosotros les platicábamos de lo que era ser católico, de lo que implicaba en la actualidad este título de renombre, como lo comentábamos anteriormente. Decíamos pues que antes el decir soy católico era pues sinónimo de digno de confianza, de ser una persona de palabra respetable, de principios, de valores, en fin. Y en la actualidad, pues bueno, al decir soy católico, lo comentábamos, pues es decir, a veces hasta de dudosa procedencia, ¿no? Porque ya ahorita el decir soy católico implica el ser como, el tener ciertos esquemas de pensamiento, ciertas formas o actitudes que ya no encajan a la situación actual, el mundo que nos rodea ahorita, tan agitado, tan ajetreado, tan alterado en diferentes formas de pensar, que se han ido adaptando a nuestras comodidades, olvidando la esencia del ser católico. Pero bueno, también el ser católico implica, además de estar entregado a la tarea que Dios nos pone, nos pide, de llevar muy en alto el amor a Dios. Además de eso implica pues el salir adelante en las pruebas. En el momento en que uno decide sí ser católico, llevarlo a los demás y decir sí soy y me comprometo, pues también implica el enfrentar las pruebas de la mejor manera desde el amor a Dios. Nosotros el día de hoy vamos a respaldar esta información. Tomamos como referencia el libro del Padre Jesús Ceja, que se llama, aquí lo tengo, En la cruz se aprende a amar. Este libro del Padre Jesús Ceja, bueno, pues antes que nada, pues el Padre Jesús Ceja, bueno, conocido por todos, un sacerdote muy preparado. Y pues bueno, en este libro a nosotros nos encantó tomarlo como referencia porque nos explica muy bien cómo nosotros debemos enfrentar las pruebas, cómo nosotros debemos como católicos salir adelante ante las adversidades que se presentan de todas formas, siendo fielmente católico, no entregado totalmente, siendo ateo de cualquier tipo, siempre se van a presentar las pruebas, pero siendo católico se enfrentan de muy distinta manera cuando está uno pegadito con Dios. Bueno, y para empezar, creo que hay una parte del Evangelio que resume muy bien esto, que nos deja el ejemplo. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del 6 al 11, dice así: el cual, siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua manifieste que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, tomando esto como referencia, pues empezamos como comentamos, a poner y enfrentar nuestras pruebas, pero las pruebas con amor, porque donde hay amor surge la alegría de una forma espontánea y anida la paz y florece la esperanza. Todas las virtudes florecen donde reina el amor santo. Entonces, ¿por qué pareciera que la paz y la esperanza en este país han desaparecido? Y es muy frustrante. Tal vez no hemos pagado el precio que se debe para obtener esta paz. Y hemos olvidado en qué consiste el verdadero amor. ¿Cuántas veces no vemos a un niño que sonríe y ama sin condiciones cuando ve a su papá o ve a su mamá,
Entonces vemos que sonríe de una manera y tiene en su mirada un amor tan grande que llena el espacio, que es un amor que nos envuelve, que nos enternece. Y esa mirada, ese amor jamás va a ser manifestado por un adulto, ni aunque reciba un carro, ni aunque se gane la lotería. Podrán darle una barra de oro y ese amor jamás va a ser igual, esa alegría jamás va a ser igual, porque nuestro amor suele ser un poco más interesado. Nuestra alegría es así como nos da alegría las cosas que recibimos, y tal vez no es nuestra culpa, o sea, no podemos decir que somos culpables de eso, puesto que nuestra sociedad ha sido la que nos ha enseñado que el tener es lo importante. Entonces, no hemos sabido valorar el sufrimiento o la cruz diaria, no sabemos valorar lo que se nos ha dado. Entonces, generalmente solemos rehuir de los problemas, solemos darle la vuelta, nos gusta no sufrir, y en ese no sufrir no enfrentamos y no aprendemos a amar la cruz, y por lo tanto no sabemos lo que es la verdadera alegría y no sabemos lo que es el valor del gozo que Dios da, que como consecuencia lleva ese gozo a una paz y una esperanza muy diferente a la que conocemos y a la que vemos actualmente. Yo creo que, como tú dices, en la actualidad estamos acostumbrados a que las cosas sean rápidas, ¿no? Desde las cosas tan sencillas como el calentar la comida en el microondas, como el preparar una sopa de sobrecito y de repente está lista en 10 minutos. Los niños incluso ya ahorita aprenden a que las cosas sean rápidas y a que a lo mejor papá o mamá los ordenamos a la primera o muy rápido. Igual los jóvenes, ¿no? Con el acceso a la computadora, el internet, todo es muy rápido. Entonces, en la actualidad, creo yo que eso contribuye a que se nos dificulta el enfrentar la prueba. Antes, en los tiempos de antes, las cosas se llevaban su tiempo, llevaban su proceso en todos los aspectos, como lo comentaba hace un rato, desde los alimentos, ¿no? Ahora, bueno, en aquel entonces, con mayor razón, la gente tenía más calma, más paciencia ante la prueba, ante la adversidad, porque estaban acostumbrados a esperar los momentos, a esperar los procesos. En la actualidad, tenemos, ya se evita el proceso, ya nada más es el comienzo y el fin de alguna situación, ¿no? Entonces eso yo pienso que contribuye a que a la hora que tenemos una dificultad, rápido decir, bueno, ya se ve venir, que se venga, ok, voy a enfrentar las circunstancias de lo que hice, pero rápido quiero salir adelante. Y pues no, ahora sí que Dios es el mismo de aquel entonces al de ahora. Los que hemos cambiado somos nosotros, por las prisas que llevamos, por la tecnología, por todo lo que nos envuelve en la actualidad. Entonces, como les decía, Dios es el mismo, el proceso es el mismo. Por lo tanto, los que tenemos que bajar el ritmo somos nosotros y llevar las cosas con calma, ¿no? Respetar los pasos y los procesos. Entonces, ahorita, si nosotros enfrentamos una prueba, pues a darle gracias a Dios y sobre todo, antes que nada, pedirle a Dios que nos dé el tiempo, el entendimiento para seguir paso a paso, con paciencia, esa prueba, sin brincarnos ningún paso, ¿verdad? Pues sí, yo creo que es esa, muchas veces nos preguntamos o le preguntamos a Dios, ¿por qué no querer, por qué no tener más? ¿Por qué no querer superar ese instinto de supervivencia de proteger a mi familia, tener al alcance salud, tener una mejor educación, poder tener vacaciones para descansar? Y el hecho está en que Dios no nos pide que no tengamos, el tener no es lo malo. Lo malo es precisamente esto, que nos brincamos los pasos, vamos muy a prisa y queremos que todo se solucione como por arte de magia. Y la consecuencia es que nos convierte en adultos incompletos. Somos adultos que no hemos sabido amar, que no hemos sabido enfrentar, que no hemos sabido tener esa fortaleza y esa certeza de que lo que estamos haciendo está bien o que viene de Dios. No podemos entender nuestro dolor, no podemos comprenderlo, y por lo tanto menospreciamos también el dolor ajeno.
al menospreciar el dolor ajeno, al hacer como ausentes del dolor tanto humano, ya sea nuestro o de otros, pues empezamos primero pues como a cerrar los ojos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si un amigo tiene un problema económico, pues lo ignoramos o simplemente ponemos una venda en nuestros ojos. O por ejemplo, si de repente algún pariente, mi hermano, mi primo, está sufriendo una pena muy grande, no somos capaces de ofrecerles nuestro oro. O incluso ahorita que está súper actual, el decir que no le damos el tiempo de calidad a nuestros hijos. Todo esto es consecuencia de ese ser incompleto que estamos siendo nosotros. Y por lo tanto, lo más importante es que esos vacíos nadie los va a llenar. Solo hay una persona que llena esos vacíos y esa persona es Dios. También, ¿sabes qué, Rodrigo? Vale la pena comentar que muchas veces la prueba, aunque se manifieste o sea muy evidente en alguna de las personas, no sé, un ejemplo en un hermano nuestro, muchas veces pensamos que la prueba la está viviendo él la tiene que superar, él buscar los medios y la forma de salir adelante, y no nos damos cuenta muchas veces que la prueba nos incluye, que si es nuestro hermano, pues tal vez en nosotros está el poder ayudarlo de alguna manera, a lo mejor el hacer la corrección fraterna y decirle a lo mejor los puntos en los que está fallando o tal vez el camino que pudiera seguir. Entonces yo pienso que Dios nos quiere decir en nuestras pruebas, además de superarlas, además de enfrentarlas con amor, el que nos unamos, ¿no? El que hagamos precisamente ese trascender unidos, el salir adelante juntos y el decir, bueno, si mi hermano está pasando por esta situación, yo puedo contribuir con esta otra y soy parte de su prueba. Si es mi amigo, si es mi compañero de trabajo, si es mi esposo, si es mi hijo, tomarme yo como parte también de esa prueba y tomar en cuenta o aprender a discernir y observar con detenimiento que a lo mejor nuestro Señor nos quiere enseñar a tener fe o a tener confianza o a tener paciencia, en fin, a aprender a percibir qué es lo que Él nos quiere enseñar en determinada prueba. Muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Verdad? El típico ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué, Dios mío, eres así conmigo, no? Y no nos detenemos a pensar en el más bien ¿para qué? ¿Para qué, Señor, permites esta prueba? ¿Para qué, Señor, estoy viviendo esta situación? Tal vez voy a aprender algo, ¿verdad? Con esto que estoy viviendo, tanto yo como los que me rodean, como se los comentaba. Bueno, pues también algo que suele pasar cuando nos vemos enfrentados a las pruebas, cuando nos vemos incompletos, que queremos llenar estos vacíos. Y lo que todos hacemos, y digo todos, es llenar esos vacíos con los vicios. Solemos pensar que un alcohólico o un drogadito son los viciosos, pero no, todos tenemos vicios. ¿Quién no conoce al limpiador compulsivo, al adicto al trabajo, al adicto a los hijos, aquel que se siente superior a los demás? ¿Por qué? Porque un vicio es todo aquel cosa, acto o actitud que tiende a cubrir nuestros huecos internos y esos huecos vacíos de nuestra infancia. ¿Por qué? Porque no hemos sabido, como decíamos, enfrentar nuestro dolor, y mucho menos el ajeno. Y también por eso se engloba a nosotros como católicos, que no avanzamos como católicos, no avanzamos como hermanos que se nos pide, porque no somos perfectos, pero no nos damos cuenta que el único perfecto es Dios. Por lo tanto, es donde necesitamos meter a Dios en nuestras vidas. Al meter a Dios en nuestras vidas, se empiezan a llenar esos huecos y nos ayuda a nosotros a alcanzar esa perfección que es Dios, porque solo con Él y en Él es como podemos cubrirnos y hacernos unos humanos completos. Fíjate que, como lo platicábamos en el programa anterior, el ser católico implica un compromiso, ¿no? Y el ser católico implica crecimiento constante. Si nosotros somos católicos, debemos grabarnos bien eso en nuestra mente. El saber que es un proceso constante, que el hecho de ser católico no implica nada más me bautizaron, hice la primera comunión, a lo mejor me casé por la iglesia, si bien me fue, pero pues no quiere decir nada más, no se reduce
a los sacramentos, los llevé a cabo, formé parte, no, sino implica todo un compromiso. Por lo tanto, si yo me comprometo y soy católico, eso quiere decir que voy a llevar un crecimiento desde chiquitito, desde mi infancia espiritual hasta que llegue a mi madurez espiritual, que yo creo que es en el momento en el que ya Dios nos lleva con él, ¿verdad? Pero implica en nosotros asumir la responsabilidad de lo que conlleva este proceso, ¿sí? Si, por ejemplo, yo a lo mejor ahorita estoy pasando por una prueba, por un momento difícil, pues mi caminar y mi proceso llevará su tiempo. Y todo ese tiempo implica, como católico, la responsabilidad de hacer los ajustes, los cambios que yo deba de hacer en mi persona. Y ahora sí que por nuestro bien, ¿no? O sea, por nuestra propia conveniencia, porque ante la prueba, pues los que salimos perdiendo, si nos renegamos y si estamos inconformes, los únicos que perdemos somos nosotros, porque más difícil se nos hace y tardamos más en salir adelante. En lo personal me ha pasado que de repente al tener una prueba digo, ay, ¿cómo? A lo mejor tenía que aprender a ser más paciente, pero ¿por qué más paciente? Y entonces más me desespero, ¿no? En cambio, si nosotros pedimos a Dios, ¿sabes qué, Señor? Creo que con esto quieres enseñarme que debo tener más paciencia, dame las fuerzas, yo no tengo, yo no puedo, dame los recursos o los medios. Entonces nuestro Señor va moviendo en nuestros corazones, va moviendo los sistemas de nuestra mente para que nosotros poco a poco vayamos haciendo sus cambios y sobre todo acogiendo la cruz, que es el tema de hoy, ¿no? El aceptar la cruz de nuestro Señor y el llevarla con nosotros con amor, porque a la hora que nuestro Señor nos toma para enfrentar una prueba, ¿qué es lo que nos está diciendo, Rodrigo? Te amo. Al enfrentar una prueba y al entregarnos la cruz, ¿qué quiere decir? Cuando alguien nos entrega algo tan valioso, ¿qué significa? Que nos ama, que nos tiene confianza, que es cuando un amigo nos encomienda desde sus hijos el cuidado de sus hijos por un tiempo, alguna pertenencia muy valiosa, ¿qué es lo que nos quiere decir? Confío en ti, ¿no? Pues igual nuestro Señor, cuando Él nos entrega su cruz a través de una prueba, ¿qué es lo que nos quiere decir? Confío en ti y sé que vas a salir adelante y que vas a interpretar lo que yo te quiero decir. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Pues no hay otra más que la oración. La oración es nuestra herramienta fundamental ante la prueba. La oración es la que va a ir puliendo, la que va a ir transformando, la que va a ir cambiando nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra alma y acercándonos cada vez más a la forma en que nuestro Señor vivió esa cruz, ¿sí? Y a la hora que nosotros entendemos cómo vivió la prueba, cómo enfrentó esas situaciones tan duras, a la hora que nosotros vamos aprendiendo a ser como Él, vamos amando y vamos amando la cruz. Y después la deseamos, ¿no? Deseamos el querer pasar por esas pruebas, no es masoquismo, no, para nada, sino que simplemente nosotros nos vamos dando cuenta que al enfrentar la cruz, vamos mejorando y creciendo como personas y cada vez deseamos ser mejores para estar más cerca de nuestro Señor. ¿No? Y lo que platicamos al principio, que una de las consecuencias de saber sufrir estas cruces son la alegría y la paz. O sea, aparentemente uno busca el sufrimiento, pero no es que se busque el sufrimiento, lo que buscamos es la alegría y la paz. Y esto nos lo enfrentamos de una manera más llevadera, es más espontánea y nos llena más porque nos sentimos más cerca de Dios. Bueno, amigos, pues el día de hoy vamos a dejar hasta aquí. Como les comentamos la otra vez, es una continuación del programa anterior. El próximo programa continuamos con este libro tan interesante y pues aquí los esperamos. Se despide de ustedes Perla de la Cruz, Rodrigo Alberto Gallo. Que tengan buen día. Gracias.